Desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, amigos, ¿cómo están? Un nuevo amanecer compartiendo con todos ustedes en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Estamos el día después de lo que fueron las movilizaciones pautadas para ayer. Bueno, hay interpretaciones diversas, ¿no? En este caso, en cuanto a la movilización que realmente fue impactante, la movilización opositora, pues se tejen múltiples comentarios. Movilización que fue reducida de alguna forma por voceros oficiales cuando llegaron a decir en la intervención pública que solamente se habían concentrado entre 25.000 y 30.000 personas. Evidentemente los hechos, objetivamente hablando, pues indican y expresaron de una manera muy clara que no fue esa la cifra, sino que se multiplicó por varias veces más y fue de alto impacto con repercusión no solo en lo nacional a través de las redes sociales y también medios de comunicación social, sino también en lo internacional, donde pues las imágenes y todo lo que fue el recorrido y la dinámica de la movilización fue reseñado ampliamente. El sector oficial se concentró en la Avenida Bolívar con intervenciones de algunos oradores, cerró esa intervención, o diría mejor, cerró ese meeting, esa concentración Nicolás Maduro, haciendo referencia a una serie de hechos, expresó que habían ayer pues bloqueado la posibilidad de un golpe de Estado, recordaron hechos del pasado, hicieron mención al tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, o hizo mención él a esto, hizo referencias al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, en fin, y cada quien pues ofrece su versión de los hechos, pero hay situaciones muy claras, muy definidas y que se expresaron en las movilizaciones que permiten a cada venezolano hacerse su idea de lo que fue en el día de ayer. Se presentaron sí situaciones muy desagradables que no comenzaron ayer mismo, sino que tenían antecedentes desde el comienzo de la semana, obstáculos que se colocaron para la movilización de personas que querían venir a la llamada toma de Caracas. Ayer mismo también se presentaron problemas, hay algunos videos por allí que están en redes sociales sobre un ataque a autobuses que venían de Valencia y fueron atacados por grupos exaltados en La Victoria. En fin, y el corolario de la marcha opositora fue un poco algo de desorden que terminó en un enfrentamiento con fuerzas policiales y la Guardia Nacional. Hay algunos detenidos en ese sentido, pero bueno, al margen de ese choque que en algún momento fue intenso, pero no fue de mayor proporción al final de cuentas en cuanto al resultado, ya se conocerán mayores detalles. Hay personas, repito, detenidas y hay algunas ONG que se encargarán de ubicar dónde están estas personas. Pero hay mucho de qué hablar, ¿no? Pasaríamos aquí horas y horas hablando de lo que fue la movilización opositora, como también de lo que fue la concentración del sector oficial. Bueno, los opositores anuncian nuevas movilizaciones para la próxima semana, concentraciones y marchas hacia los consejos nacionales electorales, regionales y nacional. Eso va a ser un poco más complicado. Y luego hacia el 14 de septiembre una nueva movilización si no se define de una vez por todas la fecha definitiva para la recolección de las firmas e ir a la última etapa o última fase para tratar de activar este mismo año un referéndum revocatorio presidencial. Pendientes porque al margen de lo que fue el entusiasmo de las marchas, hay decisiones por allí que pueden traer mayores problemas y dificultades, como es, por ejemplo, lo que ha pedido el gobierno a la Sala Constitucional vinculado a este tema de la inmunidad parlamentaria y también lo que ha asomado una rectora del CNE en cuanto a que el Ministerio Público tendrá seguramente que tomar una decisión sobre supuestos hechos fraudulentos que habían generado partidos políticos en la primera fase de la recolección, como es la del 1% de firmas del padrón electoral. Así que pendientes que esto no queda así, todavía falta mucho más para el debate político nacional. Por lo demás, otras informaciones de la agenda internacional, repercute lo de Brasil. Hoy ya hora de España debe estarse manejando pues lo que sería la segunda votación que determinará si Rajoy asume la investidura, que parece poco probable por lo menos en este momento, o tendrá que irse en diciembre de nuevo a elecciones. Eso es bien importante en este sentido. Bueno, y una nota desagradable en el deporte. No puede la Vinotinto definitivamente. Ayer perdió 2-0
Colombia fue superior, hubo ráfagas de buen fútbol de parte de la selección nacional, pero definitivamente Colombia dominó el partido y le ganó a la selección venezolana 2-0 en Barranquilla. Bueno, hay más que vamos a comenzar a presentar a todos ustedes en esta primera emisión en nuestra portada con nuestros titulares. Comencemos. Bueno, las agencias internacionales proyectan que más de 1 millón de personas concentró la toma de los sectores opositores en Caracas. Maduro, en su intervención en el mitin del sector oficial, tengo listo el decreto para levantar la inmunidad parlamentaria. El caso de John Goycochea, quien fue detenido esta semana, será presentado hoy ante los tribunales para conocer entonces las acusaciones que se le realizan. En el tema internacional, Dilma Rousseff presentó una apelación a la decisión que tomó el Senado de su país de destituirla. Haremos un balance de lo que fue la movilización en el día de ayer. Estaremos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Y al final, bueno, tenemos mucha información en arte y espectáculos, semana de estrenos musicales. Y en el tema Juan Gabriel, por cierto, que ha sido emblemático a lo largo de la semana, ya se conoce que definitivamente las cenizas, porque fue cremado, como bien se conoce, del divo de Juárez, precisamente serán colocadas allí en donde era su residencia, en Ciudad Juárez, y donde se levantará un museo en su honor. Vamos con titulares que están bien interesantes de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe internacional también en titulares, el informe de los corresponsales, tiempo y tránsito. Cruzville y Ricardo, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un segundo día. Un segundo día, sí. Día después. El día después, es el nombre de una película también. Sí. Sí, señor. Bueno, con muchas cositas para analizar en torno a lo que fue esta prueba de fuerzas del día de ayer, ¿no? Sí, señor. Sí, yo creo que, bueno, en primer lugar hay que mencionar que la gente, hay que reconocer el comportamiento de la gente, la actitud cívica. Creo que la primera evaluación que hay que hacer es 20 puntos para ese ciudadano común que se movilizó el día de ayer y logró esta muestra al mundo de lo que pareciera ser un sentimiento de una mayoría del país, ¿no? A pesar de algunas situaciones que pudimos apreciar, ¿no?, en lo que fue el desarrollo de toda la semana. Por ejemplo, se prohibió el sobrevuelo de los drones y de vuelos privados. Había también un anuncio por parte del presidente de la República de tener listo este proyecto para anular la inmunidad parlamentaria. Hubo detenciones, hubo allanamientos. Se intentó frenar lo que fue la movilización de diferentes sectores del país y a pesar de todo ello, bueno, tuvimos la muestra que se tuvo el día de ayer. Y por el lado de la oposición, pues considero que una estrategia de verdad impecable desde el punto de vista logístico en esta movilización que se logró el día de ayer y que algunos analistas pues consideran que ha sido la segunda más grande del mundo. De verdad que desconozco cuál es la primera, por pero lo menos parece fue ser una movilización la bien movilización con intención y propósito político más grande en la historia nacional. De eso parece ser. Sí, señor, o por lo menos de las últimas que se ha realizado. Pues, sí, porque pegar una gran cantidad de personas. La verdad que hay algunos cálculos de gente que maneja estas cosas, ¿no? Incluso hicieron la comparación con aquella que siempre ha sido emblemática, que tiene mucha discusión, la del 11 de abril. Pero esta realmente sí arropó porque fueron 3 avenidas, más la movilización de personas que venían del interior, las que pudieron llegar obviamente con todas las dificultades. Entonces por eso es que algunos analistas que se dedican a evaluar estos temas dicen que ha sido en la historia nacional la mayor concentración política. Mira, y rechazar a esos actos violentos que ocurrieron al final de la tarde, con motivaciones que están muy alejadas de los intereses, yo creo que de todos los venezolanos, sean de oposición o estén vinculados al gobierno, son intereses que no tienen nada que ver con el desarrollo de nuestro país y con el normal funcionamiento de nuestra nación. Eso es muy importante. Sí. Que lamentablemente pues en una movilización como la de ayer la gente quizás está un poco más relajada y se dan situaciones como, no sé si llegaron a leer sobre lo que se presentó en Maracay, un grupo de motorizados pues salió a abordar y a asaltar a la gente. Hay cantidad de videos en la Victoria, Twitter. el ataque a los autobuses que venían de Valencia. Sí, también. en la Victoria y bueno, fuentes cercanas, también tuve conocimiento de algunas personas cerca en mi urbanización que les fueron arrebatados celulares, carteras dentro de la misma
movilización, pues se aprovecha que la gente está confiada. Hubo hurtos y demás. Entonces, bueno, a pesar de que está volcada la fuerza pública en la calle, debería existir un poquito más de protección para y estar la gente atenta y los organizadores y no descuidar el control de este tipo de situaciones. Bueno, nosotros tenemos que hacer la revisión, amigos, de los diarios de circulación nacional, de los titulares. Muchas de estas cosas están contenidas en ellos. Vamos a pasar a revisarlas en detalle. Semanario Quinto Día, ya lo tenemos acá en nuestra mesa de redacción. 767.000 millones de bolívares es el costo del aumento salarial. El informe del economista Francisco Rodríguez advierte sobre la fábrica de billetes del Banco Central de Venezuela que presionará la inflación en uno de los pocos países del mundo donde se permite esta práctica financiera. Vamos a revisar otro tema, hay una gráfica, allí la presenta el Semanario Quinto Día y el titular de ella es el siguiente: la presión opositora no termina con la marcha y la inmunidad parlamentaria no se decide en el Tribunal Supremo de Justicia, esto lo advierten líderes parlamentarios. Antes de la marcha fueron detenidos algunos alcaldes y dirigentes en el interior, entre ellos Lester Toledo, Carlos Melo y John Goycoechea. Los tienen en el SEBIN, buscan a otros líderes del partido Voluntad Popular. ¿Cómo evitar que los secuestren? Interesante tema. Otras zonas peligrosas se agregan en Caracas. El informe del especialista en seguridad Miguel Dao recomienda recogerse temprano y evitar parrandas hasta la madrugada. También en el tema de inseguridad se aborda lo siguiente: los robos agropecuarios en Venezuela. Volvemos al tema económico porque el Banco Central de Venezuela revaloriza sus bonos a tasa DICOM. Las operaciones reportan ganancias cambiarias que influirían en cuentas gubernamentales. Bueno, tenemos a continuación la portada del diario El Universal. En este caso, pues, por supuesto, la noticia principal tiene que ver con esta movilización a dos caras que presenciamos en nuestra capital el día de ayer. Por el lado del oficialismo, el presidente de la República manifiesta: ha triunfado nuevamente la paz. Llamó a sus seguidores a continuar alerta luego del 1 de septiembre y la oposición, pues Jesús Torrealba, secretario gremial de la Mesa de la Unidad, dice que esto fue una epopeya ciudadana. También en materia económica, Fondo Monetario Internacional alerta sobre dinámica negativa en la economía mundial. Y en temas internacionales, Florida se prepara para recibir al huracán Hermín. Fíjate que estos huracanes siempre llevan nombres de mujer, ¿no? ¿Por qué será? Sí, bueno, no sé. Hay una explicación para esa que no la manejo en este momento. Hay que ver por qué lo relacionan con el sexo femenino. Sí, señor. Vamos, amigos, a revisar la portada del diario El Nacional. ¿Qué nos dice? Masiva, sin miedo y en paz. Ese es el titular principal que acompaña una gráfica que muestra la concentración de la oposición en la avenida Francisco de Miranda, uno de los 3 puntos de llegada de esta convocatoria que hizo la Mesa de la Unidad. Se señalan, por ejemplo, los próximos pasos: 7 de septiembre, protesta de 6 horas frente a las sedes del Consejo Nacional Electoral, esto en cada estado de la nación. 14 de septiembre se protestará por 12 horas y el 13 la propuesta de centros de recolección del CNE no se ajusta a lo que establece la ley, según señala el comunicado que fue leído por la Mesa de la Unidad. En materia internacional, Dilma Rousseff pidió anular juicio en su contra. Esto a horas de haber sido destituida. La exmandataria solicitó a la Corte Suprema un nuevo proceso político. En el ámbito laboral, volvemos a nuestro país porque 1.300 empleados de Corpoelec renunciaron en un mes, según señala la portada del diario El Nacional. Y bueno, ya lo habíamos comentado al inicio de nuestra emisión, el resultado del encuentro con Colombia. La Vinotinto se derritió en Barranquilla, la selección nacional volvió a hundirse en sus errores y sucumbió 2-0 frente a Colombia en la reanudación de la clasificación a Rusia 2018. Bueno, vamos rápidamente con la portada del diario Vea. En primer lugar se menciona aquí: habrá revolución para siempre en cuanto al discurso del presidente de la República el día de ayer. También se menciona que investigan ataque eléctrico a refinería de Cardón y que la Gran Misión Vivienda Venezuela beneficia a 144 familias en Yaracuy. La portada ahora, amigos, del diario El Nuevo País, lo vamos a mostrar de inmediato. Tiene como titular principal:
Caracas tomada, la marcha más grande de la historia, dice este periódico, muestra nuevamente una imagen de lo que fue la avenida Francisco de Miranda y en la parte superior, en el cintillo superior, revisamos el siguiente tema, gran acuerdo nacional propone Leopoldo López. Forma entonces parte de las informaciones que están en esta portada del diario El Nuevo País. Bueno, tenemos también destacada esta movilización del día de ayer en la portada de Últimas Noticias. Se impuso la paz. Maduro dice: vencimos el odio y el golpismo. El oficialismo se concentró en la avenida Bolívar. Solamente hay gráfica de la marcha oficialista. También tenemos por parte del Ministerio del Interior información que inutilizarán 17.000 armas el 21 de este mes. Bueno amigos, vamos a hacer una pausa en este momento. Al regreso seguimos revisando más información que está en los diarios de circulación nacional, pero antes hacemos este contacto con nuestros anunciantes. Seguimos con la revisión de la prensa de circulación nacional y ya tenemos lista la portada del diario 2001. El civismo se impuso, es el titular principal en el que hacen referencia, bueno, a las dos concentraciones que hubo el día de ayer en la ciudad de Caracas, una por parte de la Mesa de la Unidad y otra por parte de Afectos al Gobierno Nacional. Líderes de la Mesa de la Unidad anunciaron agenda de ruta para presionar por cronograma electoral 2016 y también se señala que la plana mayor del Partido Socialista Unido de Venezuela llamó a defender logros de la revolución y el legado de Chávez. La próxima protesta será el 14 de septiembre frente a las sedes del Consejo Nacional Electoral. También vinculado a este tema del revocatorio, Almagro y Carte piden que este proceso se realice este mismo año. Bueno, tenemos también la portada del Mundo de Economía y Negocios. Temas petroleros se abordan en este caso. Veamos el titular. Surgen propuestas para estabilizar la producción de crudo. Arabia Saudita pone en el tablero de negociaciones la posibilidad de un acuerdo sobre niveles de producción y así incidir en las cotizaciones. Bueno, información en materia deportiva está obviamente en la portada del diario Líder. Cuesta arriba y da cuenta del resultado del encuentro entre la selección Vinotinto y la selección de Colombia. 2-0 ganó Colombia. Vamos a comenzar con la portada de La Verdad de Monagas. En este caso, pues, las movilizaciones de Caracas son protagonistas. El titular nos dice: factores políticos calentaron Caracas. Portada del diario Noticias del Tuy del Estado Miranda dice: chavismo se movilizó en Caracas en defensa de la paz. La calle que circula en Vargas nos trae el siguiente titular: tomada Caracas por los cuatro costados. Vamos con la portada del diario El Oriental. Circula en el estado Monagas, dice: comerciantes asiáticos con plan B para continuar distribuyendo alimentos en el estado. El Clarín del estado Aragua pues nos cuenta también con sus gráficas parte de lo que vivimos en nuestra capital. Las marchas colmaron Caracas. Diario El Informador del estado Lara nos dice: arrecia lucha por el revocatorio y también señala: presidente Maduro, 2 puntos, entre comillas, derrotamos una intentona golpista. La Mañana de Falcón pues nos dice: multitudinaria toma en relación a lo que se presenció el día de ayer en nuestra capital. Panorama también reseña lo que fue la actividad de movilización del día de ayer. Ganó la paz, titular central, divide en su página en dos. De un lado, la concentración del presidente de la República, Nicolás Maduro, vamos con mano de hierro. Y por otro lado, la concentración de la oposición, la cual se señala seguirá en la calle. Vamos a revisar a continuación algunas de las informaciones destacadas en las distintas entidades del país. Para ello hacemos un contacto en directo con las regiones. Hola, buenos días. Gracias por el contacto. La Cámara de Repuestos y Autopartes del Estado Anzoátegui solicitará una reunión con las autoridades regionales para abastecer sus locales comerciales debido a que señalan que sus inventarios solo llegarían al 30% de su capacidad y no tienen suficiente material para trabajar hasta final del año. Ellos esperan lograr acuerdos para poder abastecer sus negocios y seguir trabajando.
Habitantes del sector Barsanti en la población de Ortiz se ven afectados por el mal estado de sus vías. Ellos aseguran que esta situación dificulta el paso de los vehículos, además del transporte público. Igualmente destacaron que en las noches se mantienen a oscuras debido al mal estado del alumbrado, por lo que la inseguridad aprovecha para hacer de las suyas. Hacen un llamado a las autoridades para que atiendan esta situación. Inseguridad y mala vialidad son los eternos reclamos de los choferes acá en el estado Zulia, sobre todo al oeste de la ciudad de Maracaibo. Allí los cráteres son aprovechados por los delincuentes debido a que los profesionales del volante deben reducir la velocidad. Allí abordan a los choferes y a sus pasajeros quitándole las pertenencias. Solicitan un plan de vigilancia lo suficientemente efectivo para evitar esta situación. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, comenzamos revisando el diario Correo de Perú en nuestro panorama internacional. Aquí el titular principal nos dice lo siguiente: Nadine utilizan la inmunidad para su venganza política. Vamos a revisar la portada del diario Cambio que circula en Bolivia. Dice, revierten áreas mineras arrendadas a privados. El gobierno garantiza la actividad y los principios del cooperativismo. El país de España pues nos habla del escenario político en esta nación europea. Los líderes regionales del PSOE piden un debate interno. La portada del diario El Tiempo, que circula en Colombia, nos dice que la Corte Penal Internacional celebra paz sin amnistía a crímenes de guerra. Santos, el presidente de esa nación, destaca la declaración. Vamos a revisar, amigos, ahora la que son las informaciones relacionadas con distintos temas en el mundo y que llegan a través de las agencias internacionales. Fíjense que EFE nos dice que en Colombia el Ejército de Liberación Nacional, hablamos del ELN, dijo que respetará las zonas en las que se reunirán las FARC, pero advirtió que el alto al fuego entre el gobierno y esa guerrilla no les afecta. La agencia Reuters nos señala que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, rechazó haber plagiado textos en la elaboración de su tesis de licenciatura. Esto en respuesta a una investigación periodística que lo acusó de apropiarse de escritos de otros autores, pero el presidente admitió que pudo haber cometido algún tipo de error metodológico. Finalizamos con AFP, la religiosa que dedicó la vida al servicio de los pobres y desheredados. Hablamos de la Madre Teresa de Calcuta. Será canonizada el próximo domingo en una ceremonia solemne presidida por el Papa Francisco. Nos vamos ahora con lo que es el reporte del tiempo. Vamos a revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMED, y que reporte que dura para las próximas 6 horas. Precipitaciones moderadas y fuertes, algunas acompañadas con descargas eléctricas y ráfagas de vientos en la región central, llanos centrales, llanos occidentales, en centro-occidente y también en la región zuliana. Barinas parcialmente nublado con precipitaciones, la mínima de 22 grados centígrados, la máxima de 33 grados centígrados. En la ciudad de Valencia estará el cielo parcialmente nublado con precipitaciones, mínima 22 grados centígrados, la máxima 33 grados centígrados. Y en Maracaibo también se presentará el cielo parcialmente nublado con precipitaciones. La temperatura mínima 23 grados centígrados y la máxima 34 grados centígrados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía del día de hoy. Para más información, usted puede ingresar a la página web www.inamed.gov.be. Vamos ahora a revisar lo que es la situación del tráfico. Bueno, no tenemos internet, está lento el día de hoy. Esa autopista de la información está bastante congestionada, sí señor. Entonces nos vamos a ir con información que llega a nuestra cuenta y que hemos podido recabar a través de nuestros teléfonos celulares, pues porque la información no se detiene. La avenida Francisco de Miranda está libre, la autopista regional del centro con buena circulación, la gran Mariscal de Ayacucho sin ninguna novedad y la autopista Caracas-La Guaira está libre en todos sus sentidos. Lamentablemente no tenemos los desayunos que seguramente ustedes nos enviaron el día de hoy. Vamos, nos toca hacer dieta. Viernes de ayuno. Viernes de ayuno, sí señor. No, pero fíjate, estos episodios que ocurren en el internet, algunas pequeñas cositas, generalmente pasan los lunes, pero no los viernes. Bueno, el internet se fue para la playa. Como día libre. O está cansado. O está cansado, probablemente. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a resumir rápidamente, pues, algunos temas que sin duda tendrán espacio significativo al retorno, ¿no? Una vez que cumplamos con la pausa comercial.
Desde luego la reseña de lo que fueron las movilizaciones en el día de ayer, lo que fue el discurso de cierre de en la marcha de la Mesa de la Unidad, de la marcha de los sectores opositores, el discurso de Maduro, las referencias que hizo a temas que van a continuar en el debate público, como el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y todo eso, ¿no? Así que van a tener una amplísima reseña de lo que ha ocurrido. También habrá otras informaciones, evidentemente, que están en la pauta de la primera emisión del noticiero de Televen. La información internacional, la situación de Brasil está allí presente. Probablemente tengamos alguna información que llegue de España, porque con la diferencia de horarios es posible que estemos transitando sobre la hora en que se produzca una segunda votación, a ver si Rajoy asume o no. No todo es favorable para él, la investidura para el nuevo gobierno de España. Tendremos también en el segmento de entrevistas un balance, un análisis de lo que fueron las marchas de ayer. Estará con nosotros conversando el diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien además es el jefe de la bancada parlamentaria opositora. Y al concluir, como ya es usual, pues costumbre, tendremos arte y espectáculos. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Gaudí Peroso y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola, Gaudí, buenos días. Hola, Héctor, muy buenos días, Venezuela. Estas son las noticias. La oposición continuará en la calle como medida de presión al Consejo Nacional Electoral. El manifiesto leído por el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, señala que la próxima jornada de protesta será el 7 de septiembre. No un grupito, esta masa que hoy se movilizó irá el miércoles 7 a las oficinas del Consejo Nacional Electoral planteando nuestras demandas de cuáles son las condiciones para aprobar el 20% en cada capital de estado de todo el país. Esa actividad va a durar también 6 horas. El siguiente miércoles 14 de septiembre se realizará una jornada nacional de movilización de 12 horas de duración en todas las capitales de estado de Venezuela. Hoy fue la toma de Caracas. El 14 de septiembre vamos a tomar todas las capitales del país. Torrealba aseguró que si las condiciones dadas por el Consejo Nacional Electoral para la recolección del 20% son las correctas, igualmente la movilización del 14 de septiembre se realizará para activar a los firmantes. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática también informó que luego de la aprobación del 20% de firmas que activaría el referendo revocatorio presidencial, anunciarán una movilización denominada La Toma de Venezuela y que durará 24 horas. A la marcha de este 1 de septiembre acudieron ciudadanos de todos los estados, según los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. La movilización inició en 7 puntos de Caracas y finalizó en 3 tarimas ubicadas en la avenida Río de Janeiro, Francisco de Miranda y Libertador. Esta manifestación ha sido una de las más exitosas en los últimos años, a juicio del gobernador de Miranda, Enrique Capriles. El llamado ha tenido una acogida, una respuesta contundente de todos los venezolanos. Hoy, de acuerdo a lo que han sido el reporte que tenemos en nuestra sala situacional, podemos estar hablando de la movilización más grande que se haya dado en la historia de nuestro país. Hoy estamos dando una demostración de civismo, de lo que somos los venezolanos, que los venezolanos vamos con nuestra constitución a lograr los cambios. En ningún punto de encuentro de donde han ido llegando las personas para después de allí ir a la avenida Miranda, a la avenida Libertador y a la avenida Río de Janeiro, no tenemos ningún reporte de incidencia. Los problemas los hemos tenido con las guarimbas que ha montado el gobierno, que tenemos que rechazar, que tenemos que condenar los venezolanos, que el mundo vea el miedo que tiene Maduro a que el pueblo en la calle pida revocatorio. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, los alcaldes David Smolansky, Carlos Ocariz, Ramón Muchacho, al igual que Lilian Tintori y Hasler Iglesias, acompañaron a la convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática, asimismo varios diputados de la Asamblea Nacional, estos encabezados por su presidente Henry Ramos Ayub,
quien durante la movilización rechazó las declaraciones del presidente de la República, quien amenazó con levantar la inmunidad parlamentaria de los legisladores. Escuché un disparate como este, que con base al decreto de emergencia económica nos iba a levantar la inmunidad. Yo no sé cómo será eso, pero en fin, cualquier extravío es posible tratándose del presidente. No es que a nosotros no nos puede meter preso, ni nos puede allanar la inmunidad porque nosotros no hemos cometido ningún delito. Paradójico que mientras hay delincuentes que ejercen abiertamente su actividad ilícita contra los ciudadanos, el gobierno pretende encarcelar a los parlamentarios. El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que ninguna de sus alocuciones ha sido racista. Esto en relación a la comisión instalada por el presidente Nicolás Maduro, que pretende estudiar las declaraciones del presidente del Parlamento para posteriormente ser demandado. Harley Monseguilemán, Televen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que tiene listo el decreto para levantar la inmunidad a todos los cargos públicos para que no sea usada con fines conspirativos. Las declaraciones fueron ofrecidas desde la avenida Bolívar de Caracas, donde se concentraron los simpatizantes del oficialismo, que desde tempranas horas de este jueves partieron desde las principales plazas del centro de la capital para marchar hasta este punto final de la movilización. Algunos participantes vinieron a Caracas desde distintos estados del país, agrupados según el organismo gubernamental que representan. Apoyaron las medidas y políticas del presidente Nicolás Maduro, así como su solicitud de un país en paz. Allí el jefe de Estado resaltó que la inmunidad parlamentaria fue creada por los constituyentes para proteger los cargos públicos en función de la Constitución y las leyes. No están para violarlas. He solicitado una consulta ante la Sala Constitucional porque tengo listo el decreto para levantar la inmunidad a todos los cargos públicos y que nadie utilice la inmunidad parlamentaria para conspirar, para complotarse, para matar, para ir contra el pueblo y su derecho a la paz. Aquí nadie se va a amparar, se lo juro. En Venezuela está en plena vigencia el decreto de estado de excepción y emergencia económica. Y en base a ese decreto estoy listo para firmar un decreto levantando la inmunidad en todos los cargos para hacer justicia, justicia, justicia. El primer mandatario dio a conocer la detención de un grupo de paramilitares colombianos que estaban cerca del Palacio de Miraflores. Aseguró que pretendían ejecutar planes desestabilizadores este jueves, destacando que tiene las pruebas de que iban a realizar un golpe de Estado en el país. En la zona norte de Caracas, en Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos, con 92 colombianos allí. Capturamos a importantes dirigentes de la derecha golpista, con planes para colocar bombas, con armas, con miles de dólares falsos y miles de dólares verdaderos, con planes para atacar a su propia gente. Por eso yo quiero que el ministro Néstor Reverol proceda muy pronto junto al ministro Luis José Marcano a mostrarle todas las pruebas al pueblo de Venezuela cómo evitamos el golpe de Estado de hoy y la emboscada violenta y fascista. Entre tanto, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, resaltó que este jueves se inició un contraataque en defensa de los presuntos planes desestabilizadores que tienen preparados dirigentes de la oposición. Esta hermosa demostración de fuerza, de vida, de paz, de dignidad, de revolución, toma a todos los revolucionarios y revolucionarias en la unidad y en la fuerza. Este es el inicio del contraataque chavista, del contraataque rojo, rojito, del contraataque de los buenos, del contraataque de la patria.
Luego de la concentración, el mandatario nacional se reunió con el alto mando político, integrado por el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, el jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y otros dirigentes para evaluar los planes de seguridad para garantizar la paz en el país ante algunas protestas que se generaron luego de las marchas que se llevaron a cabo este jueves. Teresa Medina Ambrosino, Televen. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, consideran que el referendo revocatorio debe realizarse este año. Tanto el secretario general de la OEA como el exmandatario estadounidense estiman que el CNE debe facilitar que la consulta popular se celebre en los plazos establecidos en las leyes venezolanas. Y fue capturado el director del seguimiento de la presidencia de la Asamblea Nacional, Alejandro Puglia, quien presuntamente operó drones del Parlamento durante la marcha de la oposición. Por este mismo caso también fueron detenidos y liberados posteriormente las camarógrafas Lady Parra y María León, junto al conductor Darwin Blanco. Hasta el momento, Puglia se encuentra en el SEBIN de la Plaza Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, el director del organismo de seguridad, Gustavo González López, indicó que se investiga el hecho donde habría también una presunta participación de diputados de la oposición. Pausa. Al volver, Cámara de Diputados chilena pidió que sea revocada la presidencia pro tempore de Venezuela en el Mercosur. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. La Cámara de Diputados de Chile solicitó a la presidenta Michelle Bachelet que exija la revocación de la presidencia venezolana del Mercado Común del Sur, Mercosur. El proyecto fue aprobado en la Sala Constitucional con 57 votos a favor y 33 en contra. En el texto se solicita que se revoque la designación de Venezuela para que asuma la representación del Mercosur, mientras no sea posible constatar en ella un mayor compromiso con el respeto de los derechos humanos, la estabilidad política y económica de todos los venezolanos. Y el abogado de la expresidencia brasileña Dilma Rousseff solicitó a la Corte Suprema la anulación del fallo del Senado que la destituyó de su cargo. La medida cautelar pide además un nuevo juicio y restablecer la presidencia interina de Michel Temer, quien juró como nuevo jefe del Estado brasileño hasta finales de 2018. La Unión de Naciones Suramericanas propuso una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar la situación que se vive en esa nación. El Departamento de Transporte estadounidense autorizó a 8 aerolíneas para volar desde 10 ciudades a La Habana, Cuba. La decisión se hizo pública el mismo día en que aterrizó en la isla caribeña el primer vuelo comercial entre los dos países desde 1961. Nueva pausa. Cuando regresemos, fue asesinado un joven de 23 años en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Al regreso, los detalles de estas y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Las fuertes precipitaciones registradas en la tarde de este jueves en Caracas causaron caídas de árboles, calles inundadas y hasta granizo. En el municipio de Chacao se reportaron daños materiales de pequeña magnitud. Tuvimos unas importantes precipitaciones en el municipio, incluyendo vientos huracanados, y eso generó varias contingencias en el municipio, caídas de árboles y ramas de gran magnitud, la caída de una valla mediana en la calle Santa Teresita de Jesús, frente a Don Perro y diagonal al centro San Ignacio. Eso mantuvo parcialmente cerrada esa vía por un tiempo. Ya Protección Civil hizo el trabajo ahí, recogió la valla. Tenemos árboles caídos en El Rosal, en el Country Club, en Altamira, a la altura del Colegio María Auxiliadora. Tenemos árboles caídos en la calle La Manguera del Pedregal. Esos tienen la particularidad de que se llevaron unas líneas eléctricas, por lo que también hay un problema eléctrico en esa zona. El alcalde Ramón Muchacho informó que su equipo de protección civil trabaja junto al del municipio Sucre con el objetivo de que las vías estén despejadas hoy viernes. Entre los daños están cercas eléctricas destruidas, además de rejas y portones, mientras que Protección Civil informó que activaron el plan de emergencia en el sector La Línea de Petare debido al desborde del río Guaire. Y un joven de 23 años fue asesinado a balazos en su casa en la carretera vieja Caracas-La Guaira.
Un joven de 23 años de edad, identificado como Roberto Antonio Hernández, fue asesinado con más de 20 impactos de bala en su propia casa en la carretera vieja Caracas-La Guaira. En horas de la madrugada de este miércoles, sujetos ingresaron a la parte alta de la vivienda de la víctima, ocasionándole la muerte. Familiares de la víctima subieron a la residencia apenas escucharon las detonaciones y lo consiguieron muerto frente a la cama. Versiones de allegados señalan que el 6CPC investiga el entorno de la víctima. Denuncian además la presunta responsabilidad de su expareja, madre de su hija, con quien sostenía diferencias, quien habría sido vista con un grupo de antisociales momentos antes de los sucesos en la calle de los Hechos. En otro suceso, 3 muertos habría sido el resultado de un enfrentamiento. Al parecer, los occisos eran fugados de Tocorón por el delito de homicidio. Fueron trasladados al Hospital Pérez Carreño, donde llegaron sin signos vitales. Extraoficialmente, durante este mes de agosto, 482 cadáveres ingresaron en la morgue de Bellomonte en Caracas. Margarita Toledo, Televen. Tras 4 días desaparecido, fue localizado el cuerpo de un funcionario de la alcaldía de Caroní, en Ciudad Guayana, con señales de torturas y en avanzado estado de descomposición. En horas de la mañana de este jueves fue hallado el cadáver de Francisco Moreno, de 49 años de edad, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas de la alcaldía del municipio de Caroní. El cuerpo fue encontrado en un terreno baldío de las inmediaciones del Lince, en San Félix, cuando unos estudiantes transitaban por el lugar y un fuerte olor les llamó la atención y dieron parte a las autoridades policiales. Al sitio llegó una comisión de patrulleros municipales, quienes tuvieron que llamar a los familiares para el reconocimiento del cadáver, debido a que éste se encontraba en avanzado estado de descomposición, con una correa atada al cuello, hematomas y cortadas ambas manos, con lo que se presume que habría sido torturado por sus victimarios. El funcionario habría salido de su casa la noche del pasado lunes a comprar pan y fue visto por última vez cuando salía de la panadería cerca de su residencia en San Félix. Se espera que en las próximas horas las autoridades del 6CPC de la región informen sobre los avances de la investigación de este caso. Desde el estado Bolívar, Ayerim Castelar, Televen. Fallas en el servicio del aseo urbano, en el sistema de aguas servidas y la inseguridad son algunos de los problemas que padecen los residentes del municipio Mario Briceño Iragorri. En un recorrido hacia la avenida Limón se pudo evidenciar grandes montañas de basura que obstaculizan paradas y entradas hacia las comunidades. La acumulación en sitios no debidos es mayor. 7 sacos y ahora vendo 2 sacos y de paso tengo que darme la delincuencia. Y mira la basura como está, eso no se aguanta la basura. Bueno, salpullido, por todo el cuerpo. Bueno, mi hija está llena de todo eso en el cuerpo. Tiene todo lleno el cuerpo de eso, el agua, la basura. Horrible, horrible, porque todos tenemos niños pequeños, entonces la gente lo que agarra y lo que hacen es quemarle y lo que hace más daño con el humero. Ya tiene más de una semana que no pasa. Aquí es una problemática entre política, el Víctor Flores, del Son Guárate. Tienen ese problema, entonces los perjudicados somos nosotros, la gente de aquí, pues, niños, mis hijos. Yo tengo 3 niñitos enfermos ellos le dan como tipo sarna, pe. Comerciantes del municipio Mario Briceño Iragorri afirman que las ventas han descendido hasta en un 90% debido a los malos olores generados por los desechos sólidos y las aguas servidas. Desde el estado de Aragua, Marjorie Arias, Televen. ¿Cuánto es el costo del aumento salarial y cómo aumentará la inflación? ¿Cuál fue la magnitud de la marcha opositora? Las respuestas aparecen en la edición de Quinto Día, que ya está en todo el país. Quinto Día, semanario certificado por su influencia entre anunciantes y lectores, trae además el informe Villasmil sobre la situación de la salud y el hambre en Venezuela y los últimos datos sobre economía y política. Bueno, amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista. Sí, precisamente vamos a revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, bueno, el día después, ¿no? Es un poco lo que planteábamos ayer aquí. ¿Qué va a ocurrir el día siguiente? Era previsible lo que ocurrió, la concentración contundente de parte de los sectores de la oposición venezolana, también hubo la concentración de parte del gobierno. Se dijeron algunas cosas interesantes para contrastar y lo que como iniciativa pudiera tomarse hacia el futuro, no solo de parte de la oposición, sino también de parte del gobierno. Bueno, haciendo un repaso, recapitulando un tanto, luego del corte comercial conversaremos con Julio Borges, quien es diputado de la Asamblea Nacional, además el director de la fracción parlamentaria opositora precisamente del Poder Legislativo. Así que no se retiren, enseguida con ustedes.
Bien, Julio Borges nos acompaña. Bienvenido, Julio, ¿no? Como decía yo antes, el día después. Bueno, ¿qué va a pasar de ahora en adelante, no? Porque hay todo tipo de conjeturas, todo tipo de especulaciones, todo tipo de comentarios. Hay quienes están sumamente satisfechos, otros lo están, pero tienen, bueno, nos movimos, nos movilizamos, pero ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a haber revocatorio o no va a haber revocatorio? Son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas y yo quisiera, Carlos, ponerlas en orden, ¿no? Fíjate, no podemos perder la perspectiva que el esfuerzo que estamos haciendo todos los venezolanos, y yo quiero felicitar y expresar mi orgullo sobre Venezuela, mi orgullo como venezolano por lo logrado ayer. Todo lo que estamos haciendo nosotros se está haciendo en función de lograr el voto en Venezuela. Eso es lo más importante. Y el voto en Venezuela significa que nosotros podemos lograr a través del voto que la gente decida qué camino quiera. Eso es lo más importante. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros ayer no convocamos una marcha para un golpe de Estado. Ayer Eso te iba a decir, no, se manejó la variable constante, recurrente del golpe de Estado, de la similitud con el 11 de abril. Eso fue lo que dijo el gobierno. Nosotros convocamos ayer una marcha fue para que la gente pueda votar, para que los venezolanos decidan si quieren colas o quieren libertad, si quieren seguridad o quieren la violencia, si quieren la corrupción que tenemos o quieren una Venezuela sin impunidad. Entonces lo importante es que no perdamos de perspectiva esto. Nuestro destino final es el voto, que cada uno de nosotros pueda decidir. Nosotros no convocamos ayer para quemar Caracas, para llamar a la violencia, para el golpe de Estado. Entendamos bien que quien violenta al país es el gobierno. Desde el mismo momento en que el gobierno y el CNE quieren impedir el voto, son ellos los que están generando la violencia. Eso es muy importante. Ayer se generaron, bueno, al final de la marcha, algunos episodios aislados. No obstante, de manera precedente también se presentaron agresiones contra personas que venían hacia Caracas, contra autobuses. Quien creó ese clima fue el gobierno. Toda la gente que venía de Zulia, Juan Pablo Guanipa que venía del Zulia, todos los autobuses fueron detenidos. Los de autobuses de Zulia que se unieron a los de Lara fueron detenidos también. La gente que venía de Yaracuy, todo ese corredor que es todo el centro-occidente del país fue prácticamente detenido. O sea, el gobierno estaba preparando, como nos decía ayer, por cierto, John Magdaleno, que estuvo conversando con nosotros, una especie de estado bélico para crear una sensación de que iba a producirse un hecho de violencia. El gobierno lo que sabe es que no aguanta la demostración del pueblo, sea en las calles o en el voto. Y aquí quiero ser claro, esto es un proceso de acumulación de fuerza. Quienes pensaban que ayer nosotros estábamos simplemente pensando que íbamos a arrasar con el país y tomar el poder. Eso no es lo que estaba planteado ayer. Está planteado algo muy importante. No olvidemos, el referéndum revocatorio. Y por eso esto es una escalera de fuerza en la que en cada escalón nosotros nos vamos haciendo más fuertes. Ayer nosotros le demostramos al gobierno y le demostramos también, y esto es importante, a las Fuerzas Armadas venezolanas, que el país quiere voto y el país quiere este año referéndum. Y por eso expresamos dos actividades adicionales, las tomas del CNE el 7 de septiembre, que es la próxima semana, y después las tomas de todas las capitales el 14 de septiembre. ¿A dónde conduce este plan? ¿A dónde conduce este mapa? Conduce a la próxima y última parada del referéndum revocatorio, que es la recolección del 20% de las huellas. A partir de allí... Eso es importante. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, se anuncia una fecha finales de octubre? Súbese cualquier fecha de finales de octubre. ¿Qué va a pasar a partir de ese momento? Bueno, eso es lo que porque se va a recoger evidentemente el 20%, pero luego... Eso es lo que yo sí quiero expresar. La gente que esperaban que ayer era el ultimátum, que era verdaderamente la demostración de fuerza final del pueblo venezolano, eso es una acumulación de fuerzas que sí tiene que suceder cuando recojamos el 20%. Es decir, cuando nosotros logremos recoger no 4, sino 5, 6, 7, 8 millones de voluntades de venezolanos para que se haga el referéndum este año, inmediatamente, como lo dijimos ayer, convocamos a la toma de Venezuela y allí sí es una protesta que tiene que tener obligatoriamente como resultado el referéndum. Entonces, lo que quiero con esto decirle a todos es que esto es un proceso de acumulación de fuerza donde cada escalón de mira puesta en el referéndum revocatorio va haciéndonos más fuertes y va logrando que el país entero imponga democráticamente a un gobierno que no cree en la democracia el voto. Se trata de arrancarle al poder el referéndum revocatorio
y entregárselo al pueblo venezolano por la fuerza del pueblo venezolano. Entonces, lo que quiero es que veamos esto como el inicio de un proceso y no simplemente como algo que finalizó ayer, sino que comenzó ayer y donde vamos a ir adquiriendo fuerza hasta lograr no solamente el 20%, convertirlo en un referéndum por sí mismo, sino lograr que ya ese día tengamos algo que va a ser el doble o el triple de lo que logramos ayer en toda Venezuela, que va a ser exigir y va a ser imponer democráticamente el referéndum este año en Venezuela. Ahora, hablemos de los diques, ¿no? Se autoriza o se anuncia la fecha, digamos octubre, que es la que ha sumado una rectora del CNE, y luego el proceso interno dentro del CNE, la verificación, y ese proceso que a veces se convierte en un proceso agónico, que desgasta a la dirigencia política venezolana, para lograr que es este año, porque de repente dicen, bueno, sí, va a haber revocatorio, pero después del 10 de enero de 2017. Carlos, todo esto ha sido una carrera con obstáculos. Sí. Desde el año pasado no había fecha para la Asamblea Nacional, después decían que era imposible que hubiera elecciones, después se decía que el gobierno era imposible que aceptara, Maduro dijo que se iba a tirar a las calles. Ayer decían que no iba a haber revocatorio, ratificaban. Yo te digo, pero nosotros íbamos superando, después decían que era imposible validar y validamos, recogimos la firma. Esto es un maratón con obstáculos, es importante entenderlo. Pero hay otras cosas, perdona Julio, también está por allí, lo hablaba ayer Maduro, de ese decreto por vía de estado de excepción para levantar la inmunidad parlamentaria, la inmunidad de los cargos públicos, pero eso apunta hacia la Asamblea Nacional, a la espera de una decisión también del TSJ y también del Ministerio Público por una denuncia sobre supuesto fraude en la primera fase del proceso. Carlos, al final todo eso lo que te demuestra es lo chorreado que está Maduro. Maduro no puede con el país. Maduro tiene que entender ayer que está rodeado, así como cuando los malandros tienen sitiado un sitio, que la policía llega, entréguense que están rodeados. Ellos están rodeados, ellos no tienen otra escapatoria que no sea el voto. Ellos no tienen otra escapatoria, sino que hacer lo que toca hacer, que es el referéndum revocatorio. Gente como Carter dice hoy, hagan el revocatorio este año, Almagro, todos los países del continente, el Vaticano, las Naciones Unidas, la OEA, Mercosur, UNASUR. Ellos no tienen escapatoria. Entonces ellos deberían tener la sensatez frente a un país que está sufriendo del hambre, de la inseguridad, de la falta de medicina. Deberían tener la sensatez de abrir a que sean los venezolanos los que pongan sobre la mesa la solución final al voto. Entonces, yo quiero reiterar esto, no perdamos la perspectiva. El fondo, el final es el voto, esa es la meta. Y estamos recorriendo un camino en este maratón con obstáculos en el cual ya hemos pasado la peor parte. Y lo que quedan son simplemente el último paso del referéndum, que es el 20%, y allí nosotros sí tenemos que lograr desplegar en toda Venezuela una protesta mayor que la de ayer, en la cual sea imposible no hacer sino el referéndum este año. Ahora, eso es lo que toca. Pero y esa es la perspectiva que quiero transmitir a la gente. Ahora, ¿qué factores son determinantes allí? En lo interno está, evidentemente, gente que dentro de la propia estructura del poder está de acuerdo en ese planteamiento que tú realizas de que debe realizarse un revocatorio, pero hay otros que no. Bueno, hay radicales que dicen que no. El propio gobierno y una está muy variable dividido, importante, ¿qué piensa el factor militar a quien han involucrado políticamente en todo este proceso que arrancó en 1999? ¿Qué piensa el factor militar de lo que ocurrió ayer, de lo que significa la petición del referéndum revocatorio que hace la oposición? Mira, uno recibe mensajes de diputados del oficialismo, de alcaldes del oficialismo, de gobernadores del oficialismo, diciendo que esto tiene que cambiar. Es decir, el único que se niega a cambiar es Maduro. Del resto, toda su gente, muchos de ellos saben que esto no tiene mañana. Entonces, esa presión hay que continuarla. Y hay un factor muy importante que es las Fuerzas Armadas. Y yo creo que es importante enviarle un mensaje a las Fuerzas Armadas. Que las Fuerzas Armadas sepan que ellos tienen un deber en la Constitución, que no es ser parte de ninguna parcialidad política. Ellos no son parte del PSUV. Las Fuerzas Armadas son de toda Venezuela. Las Fuerzas Armadas están para ser, es una frase muy bonita que tenía Andrés Eloy Blanco, ser los guardianes de la Constitución. Y yo creo que esa demostración que se dio ayer es un mensaje también para la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no puede amarrar el destino de la institución al destino de Maduro, que es un destino fracasado y que no tiene futuro. Pero ¿cómo desembarazar a la Fuerza Armada del código político que están utilizando, del vínculo y del compromiso político con aquel concepto que se maneja en forma recurrente de la unión cívico-militar? Las Fuerzas Armadas mayoritariamente están en contra de lo que está pasando.
Solamente hay un grupo arriba en la cúpula que está simplemente enchufado al poder y a los negocios, pero que no representa a la Fuerza Armada. Y lo importante es que las Fuerzas Armadas como institución sepan que su papel no es que van a estar con la oposición, no es que van a estar con el gobierno, sino estar con el pueblo venezolano, rendir tributo al juramento que ellos prestaron y que eso se materializa de manera concreta en algo muy concreto y sencillo, que es que la Constitución se cumpla y que la gente vote y que el país se exprese, incluso ellos que tienen derecho al voto. Entonces, el dilema de Venezuela hoy es simplemente llegar al referéndum revocatorio y decidir. Este año, y decidir entre un país con colas, con hambre, con miseria, con corrupción, o una Venezuela distinta donde pueda haber progreso, donde no haya colas, donde haya empleo, donde haya seguridad, donde haya diálogo, donde dejemos este odio y este retraso y este presidente mentándole la madre a la gente por cadena, televisión o por televisión, dejarlo atrás y que el país pueda pegar un brinco hacia adelante. Eso lo podemos lograr. Ahora, el poder, y lo vamos a lograr. El poder aún así, por lo que uno observaba ayer, por lo que decían los discursos del sector oficial, minimizaba esa enorme y avasallante y abrumadora movilización, ¿no? Bueno, pues uno llegó a escuchar cosas de que solamente se habían movido entre 25.000 y 30.000 personas, ¿no? Mira, entonces, con todo el que se impidió la llegada, como te contaba el cuento de Juan Pablo Guanipa del Zulia, la gente de Carabobo en la Cabrera, toda la gente que venía de Cogede. La gente de Oriente. La gente de Oriente. Los que venían de Guarenas, Guatire, en fin. Yo que estuve en toda la zona de las Mercedes, después en la Libertador y la Miranda, tratando de recorrer todos los puntos, era impresionante cómo había mucha gente del interior, pero la mayoría de la gente del interior no la dejaron entrar. Con todo y eso, nuestros cálculos es que ayer tomaron Caracas más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas. Y la próxima vez, cuando hagamos la convocatoria, no a la toma de Caracas, sino a la toma de Venezuela, estaremos hablando de todo un país que en ese momento sí será el ultimátum final para lograr no el golpe de Estado, sino el derecho que tenemos al voto y al referéndum, al cual no vamos a renunciar y se lo vamos a arrancar de las manos al poder para que se haga este año. Ahora, ¿este colectivo se mantendrá consistente, coherente alrededor de las próximas movilizaciones, de esa toma de Venezuela, de la participación para la recolección del 20%? Totalmente, son temas muy concretos. 7 de septiembre, la toma de los CNE en todo el país. 14 de septiembre, la toma de las capitales. Luego el 20% que lo vamos a constituir en el propio referéndum revocatorio y a partir de allí, la toma de Venezuela para que sea escuchado. No lo que hicimos ayer, sino el doble de lo que hicimos ayer o el triple de lo que hicimos ayer para obligar este año a que el derecho a la gente a decidir sea lo que se imponga en Venezuela democráticamente. Una última pregunta que es muy importante, la repercusión y pronta respuesta, la repercusión de esto también en la reflexión serena y espiritual que deberán tener las rectoras del CNE. Totalmente. Ayer yo pasé devolviéndome para mi casa, pues estaba toda la Libertador congestionada por casa de Tibisay y Lucena. Tenía 15 guardias nacionales en la puerta de su casa. Si ella cree que va a vivir la vida entera con 15 guardias nacionales protegiéndola, está equivocada. Aquí lo que importa es que ella sea quien abra lo que está en su mano, que es el voto de los venezolanos. Ella está allí para garantizar el voto de los venezolanos y si ella cree que va a sepultar el voto de los venezolanos, ni con 15 guardias nacionales va a perder lo que significa esta triste situación en la historia de su rol en este momento. Bueno, Julio, muchas gracias, muy amable por haber compartido con nosotros. Hacemos la pausa, al retorno del segmento de Lo Actual. Muy buenos días, Venezuela, y sean bienvenidos una vez más a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros, basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual, Piso TV y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @BarbieGarridoM. Hoy dedicamos toda nuestra emisión para darles un recuento de los videos que se han estrenado durante esta semana. Comenzamos con el cantante venezolano Oscarcito, quien por primera vez se une a la escena reggae para regalarle al público una versión del tema Besos de Chocolate, con la colaboración de Nuvin Lakai. Besos de Chocolate es un tema orgánico, atrevido, en el que ambos géneros calan perfectamente, dando como un resultado un track fresco y genuino, grabado además por cada uno de los músicos de la banda, lo que le imprime la naturalidad del reggae music y del flow del urbano.
La talentosa Karol G se encuentra trabajando en su próxima producción discográfica, por lo que esta semana tuvo un lanzamiento sorpresivo que dejó felices a sus fanáticos. La cantante estrenó el videoclip de Muñeco de Lego, un sencillo que estuvo bajo la producción de Ovi on the Drums y Mosty y que actualmente cuenta con una gran expectativa por parte de sus seguidores. Otro reciente lanzamiento lo hizo Becky G con el videoclip de su sencillo Sola y su primer éxito en español. Sola habla de una mujer que quiere estar bien consigo misma. Es una invitación al amor propio. Tengo la suerte de estar rodeada de personas que me apoyan y quiero transmitirle a mis fans todo el conocimiento de esas personas que han inculcado en mí, comentó la estrella de 19 años de edad. Además, en el video la escultural actriz y cantante se muestra muy hot con su pareja, el jugador de la NBA, Iman Shumpert. El tema debutó en la posición número 1 del Latin Pop Chart con el lanzamiento de Sola. Becky G ratifica su posición como una de las voces emergentes de las nuevas generaciones bilingües y de la cultura hispanoamericana, que presentan en adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico totalmente en español. Ellie Goulding sigue enamorando al público y es que ahora lanzó un nuevo video musical de su sencillo Still Falling For You para dar una muestra de lo que será la película de Bridget Jones que llega este septiembre a los cines. En el clip, Goulding se para frente a una pantalla y canta mientras aparecen escenas del bebé de Bridget Jones y de algunas escenas de trailers anteriores, sin dejar a un lado los momentos románticos combinados con el poder de las letras y el triángulo amoroso que se desarrolla frente a sus ojos. Sus habilidades para las bandas sonoras no son sorpresa, y es que la cantante nos impresionó con su éxito internacional Love Me Like You Do de la banda sonora de 50 Sombras de Grey. El cantante Chris Brown hizo notar su nuevo look con trenzas y pañoleta en su nuevo videoclip del tema Grass Ain't Greener, primer single de su nuevo álbum Heartbreak on a Full Moon. En el clip, con un ambiente muy pandillero, Brown se adueña de la pista, mostrando que tiene muy buenos dotes para el baile. Todos los fanáticos están ansiosos del próximo álbum de Chris Brown, el octavo de su carrera, que posiblemente saldrá a la venta antes de que acabe el año. Y no podemos olvidarnos de un gran estreno, y es que luego de presentar un adelanto el pasado domingo en los MTV Video Music Awards 2016, Ariana Grande y Nicki Minaj lucen muy sensual en el nuevo videoclip del tema Side to Side. Las dos artistas, caracterizadas por el color rosa en sus vestuarios, convirtieron la gala de los VMAs en una auténtica clase de spinning, promocionando su nueva colaboración. Las bicicletas y las curvas de Nicki Minaj son las protagonistas del video que las cantantes interpretan y que pertenece al último disco de Grande, Dangerous Woman. La cantante de Focus está muy orgullosa de su último trabajo, el cual fue dirigido por Hannah Lux Davis. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El paso es con ustedes, chicos. Bueno, despedida, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta semana agitadísima, ¿no? Que tuvo como corolario lo que fue la marcha o las marchas del día de ayer. Vamos a ver cómo viene la otra, ¿no? Muy noticiosa. Yo no sé qué opinan ustedes, pero a mí esta semana se me pasó volando. Quizás sí, por eso, ¿no? Por la dinámica noticiosa. Sí, señor. Así fue. Bueno, hasta la próxima semana. Feliz fin de semana. Buen fin de semana para todos.